Se lo comentaba hace un momento, a pesar de la cuarentena y el confinamiento de la mayoría de la población del país, la violencia continúa en México. El domingo pasado, 19 de abril, ha sido el día más violento del año, con 105 asesinatos. Esto de acuerdo con el conteo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, marzo se colocó como el mes más violento, no de este año, no del periodo presidencial, sino de los últimos 20 años, con 3.078 asesinatos, un promedio de 99 al día, de acuerdo con la misma fuente. Tengo la línea telefónica para ahondar en este tema y se lo agradezco mucho a Javier Oliva, analista en temas de seguridad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias. Siempre es un privilegio participar en tus espacios noticiosos. Buenos días. Qué amable eres por estar con nosotros. Oye, ¿cómo debemos entender esto? A ver, yo he leído algunas versiones. Pues se dice, por ejemplo, que la Guardia Nacional, que no solamente tuvo que ocuparse de la migración, sino ahora de cuidar los hospitales y hacer otras labores relacionadas con el coronavirus, ha tenido que irse de algunas de las zonas generadoras de violencia. Pero ¿cómo explicar que confinamiento ha significado mayor violencia? Bueno, mira, desafortunadamente el día de ayer superó al día domingo en términos de violencia. Fueron 114 homicidios el día de ayer, con lo que supera a los 109 que tú decías del viernes. Y además también supera a los 2 días del 4 y el 9 de abril, que a su vez habían sido los más violentos respectivamente de lo que va del año. O sea, ayer lunes fue el día más violento del año. Del año, sí. Del año, con 114 homicidios. Todo esto son datos oficiales, ¿no? Sí. Entonces, es importante señalarlo porque también a mí me parece que en una política de transparencia que hay que reconocer también, y que no se estén tratando de bajar de manera ficticia, yo creo que es algo importante porque con datos ciertos y comprobables y oficiales, pues sí se pueden desarrollar programas y políticas, en este caso en materia de seguridad pública. Claro. Ahora, regresando al tema de las condiciones que estamos viviendo de confinamiento, pues la violencia yo la veo, de acuerdo a lo que yo me he documentado para esta entrevista y he leído digamos, en literatura especializada, pues tiene que ver básicamente con las dificultades que las empresas criminales están enfrentando, por ejemplo, para el suministro o la llegada de los precursores químicos de Oriente, principalmente de China, las restricciones en los cruces fronterizos. Ayer los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que se prolongará hasta el 30 de mayo las restricciones en la circulación de personas y mercancías. La reclusión misma de las personas ha provocado que en varias ciudades, de acuerdo a información especializada, el costo de la dosis al menudeo pues se haya incrementado notablemente, y pues muchas personas que han perdido el empleo y que desafortunadamente tienen esta debilidad de carácter por el consumo de las drogas, pues están teniendo dificultades para poderlas obtener. De tal manera que la colocación o la venta de estas dosis al menudeo pues está siendo mucho más disputada, y en ese sentido serían parte de las variables más relevantes para explicar, Pascal, explicarle a nuestro auditorio el repunte de la violencia que se está observando. Además de otra cuestión, de que una institución tan importante como la Guardia Nacional, hay por lo menos 4.700 integrantes de la Guardia Nacional que están custodiando hospitales del Seguro Social y del Instituto de Bienestar, así como almacenes donde se encuentran objetos, artículos de primera necesidad para funciones sanitarias. 4.700 de cuántos que estaban dedicados al tema de la seguridad. Formalmente, en este momento, la Guardia Nacional está integrada por alrededor de 75,000 integrantes. Pero evidentemente en tantas labores, desde el control a los flujos migratorios forzados desde Centroamérica, resguardar aeropuertos, hacerle frente al crimen organizado en distintas partes del país, pues es un personal que es insuficiente en términos de número, y aún contando con el apoyo de los integrantes del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, ¿no? Oye, Javier, digo, sin ningún
afán de generar una mayor preocupación a la que ya tenemos todos por el coronavirus, por la situación económica, pero dado el panorama que nos planteas de la dificultad de obtener precursores químicos, de la dificultad de transportar las drogas hacia el norte, hacia Estados Unidos, ¿se puede pensar que parte de esta violencia que a lo mejor, lo planteo como hipótesis, en este momento es entre grupos criminales, pueda después comenzar a afectar la población en general en la medida en que estos grupos delictivos tengan que pues encontrar otras fuentes de financiamiento? Bueno, es muy probable. Las organizaciones criminales, digamos, más estables y por lo tanto más fuertes en términos de su organización y capacidad dentro de sus actividades ilegales, pues son aquellas que se dedican exclusivamente al tema o predominantemente al tráfico de drogas, como son Nueva Generación, el Cártel del Golfo y por supuesto el grupo de Joaquín Guzmán y Zambada. Entonces otras organizaciones pues están virando sobre todo a la extorsión, al cobro de piso, por supuesto al secuestro, pues en virtud de que muchos negocios están cerrados, ¿no? Entonces sí puede haber algunas repercusiones sin duda alguna. Bueno, y por otro lado, ¿qué evaluación haces de pues estas imágenes que hemos visto de la distribución de despensas por parte de organizaciones criminales? No es un fenómeno totalmente nuevo, pero llama la atención, digamos, cómo se han reproducido muchas imágenes de este tipo en días recientes. Indudablemente son propagandísticas y tienen tres finalidades desde mi punto de vista. Uno, evidenciarles a sus enemigos que están presentes en territorios que no necesariamente son de su área de influencia, ¿no? Eso es lo primero. Por ejemplo, ves a Nueva Generación en Guanajuato, o ves al grupo de Joaquín Guzmán en Guadalajara, que es la sede original de Nueva Generación, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, desde mi punto de vista, también se trata de una forma de tratar de influir en las poblaciones, y son muy breves, porque cuántas despensas pueden repartir, incluso en las propias imágenes te das cuenta de que pues como para mitigar es los para problemas la foto, de la ¿no? población, nada más, por supuesto. Y la tercera cuestión que me parece también muy importante de plantear es una búsqueda de tener cierto tipo de apoyo por parte de la sociedad, ya sea por conveniencia, miedo u omisión, de acuerdo a los protocolos de Palermo del año 2001, las características para que exista la delincuencia organizada, es que la sociedad huésped, bajo cualquiera de estas tres variables, los acepte, ¿no? Sí, pues Javier, siempre muy aleccionador hablar contigo, te aprecio mucho que hayas estado nuevamente en el programa. Al contrario, te agradezco mucho y estoy pendiente de poder seguir colaborando en tus espacios. Qué amable eres, Javier. Y a cuidarnos todos porque ya está la fase 3. La fase 3, correcto. Te Bueno, agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo. Gracias.